Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos toca compartir la sección de la Torá Vaerá, me aparecí. Y justamente esta sección nos habla de cómo se manifiesta el Eterno. Vamos a hacer la bendición para que sea palabra de Yahweh, palabra del Espíritu Santo y no palabra de esta servidora. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu ve'asher natan lanu haderek Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim. Bendito seas y bendito sea el camino a través del cual nos brindas la salvación en el Mesías Yeshua. Y comienza la sección hablándonos de que se apareció, me aparecí, dice, o yo aparecí. Y dice, habló todavía Elohim a Moshe, diciendo, yo soy Yahweh, Yud-He-Vav-He. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, bajo el nombre o bajo una de las manifestaciones, eso es lo que significa el nombre, bajo el nombre de el Elohim omnipotente, El Shaddai. Mas en mi nombre Yahweh, Yud-He-Vav-He, o Jehová, como figura en nuestras Biblias Reina Valera, no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, como claman, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto con ellos. Por tanto dirás a los hijos, ven Israel, a los hijos de Israel, yo Yahweh, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Os tomaré, Netzach, por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por la cual, en la tierra Malkut, por la cual alcé mi mano, que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Yahweh. O sea, comienza a decir quién es y termina con su firma, yo Yahweh. Entonces, de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. O sea, al estar en esclavitud nos ciega los sentidos más elevados, no nos permite tener mente para poder escuchar el clamor, el llamado de nuestro Elohim que viene a nuestro rescate. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y este ir de su tierra no solamente se refiere a un dejar ir, a un liberar en físico, sino también en espiritual. Y respondió Moshe delante de Yahweh, diciendo, de aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón mayormente, siendo yo incircunciso de labios? Entonces Yahweh habló a Moshe y a Aarón y dióles mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estas son las cabezas de las familias, ahí enumera todas las cabezas de las familias de los hijos de Israel y nombra justamente aquí a Amram, que tomó por mujer a Jocabed, ¿no? Su tía, la cual le parió a Aarón y a Moisés, eran levitas, y los años de la vida de Amram fueron 137 años, y luego da una descripción de la descendencia de Amram y su familia, y dice, aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Yahweh dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Entonces considera a sus hijos
como su propio ejército. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, porque cuando Yahweh habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: yo soy Yahweh, di a Faraón, rey de Egipto, todas estas cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Yahweh: aquí yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me ha de oír el Faraón? O sea, el ser incircunciso de labios era que él tenía ese temor, ¿no?, de hablar, y por lo tanto no le salía el expresarse frente a ese Faraón con el cual Moisés se crió. Y Yahweh dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, él haría el rol o la manifestación de Dios al hablar por su boca las palabras que Elohim le ponía. Y Aarón haría por profeta porque escucharía las palabras de boca de Moisés. Tú dirás todas las cosas que yo te mandare. Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces los ejércitos de Yahweh son su pueblo y son los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Esto es lo que nos lleva al entendimiento de cómo podía endurecer al corazón del Faraón. En Proverbios 28:14 nos dice: bendecida la persona que siempre teme a Yahweh, pero aquel que endurezca su corazón caerá en la desgracia. Y yo endureceré el corazón del Faraón, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. En Éxodo 7:3. Entendemos que este verso del endurecimiento del corazón del Faraón es una decisión predeterminada de Yahweh, pero entendemos también y sabemos por la palabra de Elohim que su palabra no se contradice, y si esto fuera así iría en contra del libre albedrío, la libertad de elegir entre el bien y el mal. En este día pongo al cielo y a la tierra, dice Deuteronomio 30:19. Pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Y con el extranjero se refiere así: así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Esto está en Isaías 56, del 4 al 5. Entonces, ¿cómo endureció Elohim el corazón del Faraón? La palabra endureceré es del hebreo kashá, que significa agravar, endurecer o también hacer pesado, hacer duro. En las primeras 5 plagas leemos que el Faraón endureció él mismo su corazón, siendo la palabra endurecer en el hebreo hazak, que significa fortalecer, afirmarse o ser fuerte o valiente, indicando que él mismo, el Faraón, endurece su corazón. O sea que el Eterno le está dando la chance de elegir, pero él sigue eligiendo el endurecimiento de su corazón. A partir de la 6ª plaga leemos: pero Yahweh endureció el corazón del Faraón y no los oyó, como Yahweh lo había dicho a Moisés, en Éxodo 9:12.
Yahweh le dio muchas oportunidades al faraón para arrepentirse de esa obstinación, de esa afirmación en negarlo, ¿no? De reafirmarse, de endurecerse en el sentido de ser testarudo. Entonces tenemos un Elohim paciente y que da esas muchas oportunidades. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Incluso ese arrepentimiento, esa teshuvá del faraón. Yahweh endureció el corazón del faraón para que él siguiera en esa rebeldía que había empezado a elegir desde el principio, esa obstinación, y así poder demostrar sus señales y milagros. Pero fue a partir de la sexta plaga. Durante las 5 primeras, el faraón fue rebelde y obstinado por sí mismo. No quiso ceder ante las señales evidentes. Buscaba el entendimiento a través de los magos que le dijeran qué es lo que pasaba aquí, qué pasaba allá, ¿no? Dice, esto nos lo muestra la Escritura. Dice, entonces llamó también el faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, o sea, su poder, el poder de la ciencia, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón, la vara, devoró las varas de ellos, o sea, el poder de Elohim devoró esas varas, esa falsa ciencia. El corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Entonces Yahweh dijo a Moisés, el corazón del faraón está agravado, que no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón, he aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Yahweh, en esto conocerás que yo soy Yahweh. He aquí, yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Por lo tanto, hiere el agua transformándola en sangre, y eso impide que puedan beber. El agua y la sangre están relacionadas en el sentido de el rigor y la misericordia. Las aguas son consideradas bendición y misericordia del Padre, y es a través de las aguas de la Torá como nosotros volvemos a nacer en esta vida. La sangre, cuando está fuera del cuerpo, representa la muerte. Por lo tanto, sabemos que la sangre representa la muerte y representa justamente el no tener en nosotros la bendición. Es el juicio. Y al no tener para beber, al pasar sed, es porque las palabras de bendición, las palabras que nos traen esas aguas de bendición del cielo, les fue quitada la capacidad de poder tener el entendimiento de las palabras. Cuando una persona se empeña en su rebeldía en contra del Eterno y también en contra de su palabra, de sus leyes, de sus mandatos, de sus estatutos, llega un punto en el que la gracia del Eterno se le es retirada y ya no habrá más posibilidad de arrepentimiento, de teshuvá. Es como si se acabara el tiempo para
ser restituido, como si hubiese cruzado un límite, un tiempo establecido. Es entonces cuando esa persona pasa de ser un vaso para honra o un vaso de deshonra, un vaso para ira, que servirá también a otros propósitos, pero al final vendrá su destrucción. ¿Y qué si Elohim quiere mostrar su ira y dar a conocer su poder? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción. Esto está en Romanos 9:22. Esto también pasa cuando, por comodidad o miedo, las personas prefieren la mentira a la verdad. Hay una advertencia para el final de los tiempos. Este hombre vendrá a ser la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvará. Por lo tanto, Elohim hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Amar la verdad. La verdad requiere valor y fortaleza. Hace falta ser valientes para enfrentarnos a la verdad y aceptarla, escucharla. Pues al conocer la verdad, debemos hacer una autocrítica, debemos entendernos en equivocación, en error, en transgresión y rectificar, cambiar, no solo arrepentirnos, sino volver de nuestros pasos al camino del Eterno, a los pasos que Él nos ha estipulado. Eso es teshuvá, arrepentimiento. Pero a quienes obstinadamente no quieren ver la verdad, también Elohim permite esa ceguera de su entendimiento para que sigan engañados, pues es lo que siguen eligiendo. Cuidemos nuestros corazones y pidamos a nuestro Padre Eterno por corazones limpios, por espíritus rectos y verdaderamente arrepentidos. Verdaderamente arrepentidos significa obedientes, no a nuestros designios, no a nuestras ideas, no a nuestras voluntades, sino a su voluntad, a sus mandatos. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva en mi interior un espíritu recto, firmeza de espíritu. Salmo 51:10. Cuando el Padre Celestial sacó a su pueblo de Egipto rumbo a la tierra prometida, nos dio el ejemplo de que en el mundo solo hay esclavitud. En este mundo físico, en este mundo de esclavitud, en esta Babilonia o Egipto espirituales. Esta es la recta final en la que estamos. Esta Babilonia es Babel, confusión. Eso es lo que significa en hebreo. Todo este sistema que nos aleja de sus mandamientos, que nos lleva a nicolaísmos religiosos, a doctrinas apóstatas, y que no nos deja ver que hay más allá. Hace confundir a las personas que aman a Yeshua, haciendo creer que todo lo que pasa es del maligno o por la ciencia, y no estamos entendiendo los tiempos importantes en los que vivimos. La obra de Elohim
y la manipulación del adversario, que es un imitador, es falso, y todo esto ocurre y es creado porque estamos manifestando esta creación en la cual estamos siendo llevados a manifestar. Debemos salirnos de este engaño, salir de las religiones, salir del engaño, del engañador de las almas y acercarnos y amar la verdad, aunque a veces sea dolorosa, porque la verdad no siempre es amigable para el mundo. Muchas veces es terrible, es ruda, pero es lo que nos ayuda a mantenernos con nuestra verdadera identidad, que es la espiritual. En Apocalipsis 18:4 leemos: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío, salid, para que no seas partícipe de sus pecados, de sus transgresiones, de sus caminos de mentira, de falsedad, de asesinato, de corrupción, de pecado, de transgresión, de infamia, de apostasía. No participes en ellos. No recibas de sus plagas. Es tan importante entendernos que el mal debe ser denunciado, debe ser desnudado y expuesto frente a todos para que vean sus horrores. No debe ser ocultada, la verdad debe ser proclamada en las plazas para que todos entiendan la verdad. Tus pecados permitirán que el enemigo te imponga esas plagas. En el libro de Apocalipsis lo dice. Esa es la verdad. Somos advertidos en Judas también. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e idos en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto está en Judas 1, del 5 al 7. Salimos de Egipto, sí, al igual que los hijos de Israel, pero seguimos en ese proceso de salir de Babilonia. Es también un salir del engaño, de la falsedad, de la confusión. Los hijos que no salen fueron destruidos. Lo mismo dice en Corintios 1, Primera de Corintios del 10 al 9, dice: ni tenemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y fueron destruidos por las serpientes. No murmuréis y seréis destruidos por el destructor. Ahora bien, estas cosas le sucedieron en el Éxodo. Están escritas para nuestra amonestación sobre quienes han llegado al fin del mundo. Eso significa que en el fin de los tiempos hay un éxodo. Otra vez pasa lo mismo. Primera de Corintios 10:5. Pero en muchos de ellos no se agradó Elohim, porque fueron arrojados en el desierto. Babilonia es un sistema de iglesia apóstata. No podrás ser justificado en tu pecado. Tu pecado no está bien. No puedes estar sujeto al pecado. Si estás sujeto al pecado, estás sujeto a la muerte. Si estás sujeto a la muerte, a la transgresión, eres
para que te caigan esas plagas. Estas plagas que vienen de este sistema bestial. Si estás en pecado, si estás en transgresión, no puedes y no podrás ser protegido. Cuando caemos, abrimos la puerta al enemigo para que entre y destruya. Pero si te guardas, el maligno no puede tocarte. Hay autoridad sobre las serpientes y los escorpiones. Son animales impuros. Y también demuestran ese rango espiritual que opera en la tierra. Esta descripción se encuentra en Apocalipsis y eso es lo que es la quinta trompeta, el primer ay. Debemos permanecer sellados como los siervos de Elohim que somos antes que caiga el fuego sobre todo árbol y hierba verde. Cuando vean todas estas cosas, erguíos, dice la Escritura, que vuestra redención está cerca. Debemos estar firmes en su promesa, pero siendo conscientes de lo que nos rodea sin endurecer nuestros corazones. Nadie dijo que la vida eterna sería fácil de alcanzar. Debemos ser fuertes, tener fuerza, tener fe, emuná, confianza en Elohim, esa confianza que se logra con la certeza que da al cumplir sus mandamientos. Si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchos quieren en este tiempo ver ese segundo éxodo. Las Escrituras hablan que el remanente de nuestro pueblo Israel, debe salir de Babilonia. Sal de Babel, sal de ella, pueblo mío, dice. Sal de la confusión de las religiones. En Revelaciones 17, del 5 al 6, dice: en su frente tenía escrito un nombre con un significado escondido: Babel, la grande madre de las rameras y de las obscenidades de la tierra. La ramera, la madre de las denominaciones religiosas de la tierra. Judaísmo, mesianismo y todos los ismos, cristianismo. Más de 47.000 denominaciones que existen actualmente. Vi a la mujer borracha de la sangre de los santos, Kadoshim, de Yahweh, esto es, de la sangre de la gente que da testimonio de Yeshua. Al verla me quedé atónito, dice la Escritura. Esto nos dice que nuestro Mashiach, el Aleph Bet, en su primera venida, el Cohen, el Netzer, la imagen de Yah, la palabra de Yah, el Melech Sadik, el Rey Justo, nunca vino a representar religiones ni a convertirse en un ídolo. Su mensaje desde el principio fue Teshuvah, arrepentimiento, volver al Padre. Deja atrás tus caminos de transgresión y de rebeldía y vuelve en obediencia y en arrepentimiento. Vuelve en humildad. Vuélvanse de sus malos caminos. Mateo 4:17. Desde aquel momento, Yeshua comenzó a proclamar: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Nuestro Mesías representa un reino, no religiones. Muy claramente expresó que la constitución de su reino está aún vigente hasta que el cielo y la tierra sean renovados en el 8º milenio, en el final de los tiempos, en la eternidad, en el primer día de la eternidad de la eternidad. En Mateo 5, del 17 al 20 dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder suceda.
de manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos, mitzvot, y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh, en este reino que existe desde que Él se sacrificó en la cruz. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá y la de los Perushim, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Es por esta razón que en estos tiempos finales que estamos viviendo, el remanente de su pueblo Israel, la mujer, está entrando en esos principios de dolores de parto. Apocalipsis 12:1. Ahora una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza 2 estrellas. Ella estaba preñada y casi al parir y gritaba con los dolores del parto. Mateo 24:6-8. Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún, porque la gente peleará una contra otra, naciones harán la guerra una contra otra, habrá hambruna, terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. Estos solo son el comienzo, el principio de dolores de parto. Es para que se revele el verdadero Israel de Yah. En Yeshayaha, en Isaías 66, del 7 al 8 dice: antes de que estuviese de parto, ella dio a luz. Antes de que vinieran sus dolores, parió un hijo varón. ¿Quién ha oído semejante cosa? ¿Quién alguna vez ha visto semejantes cosas? Nacerá un país en un día, crecerá una nación a una, porque tan pronto Sión tuvo dolores de parto, ella crió a sus hijos. Por eso, antes del segundo éxodo mundial, la primera mente pasará, la mujer pasará por esos dolores de parto para poder generar esa mente, para que antes de que suene el primer shofar, ella ya haya salido de Babel, la confusión de las religiones. Apocalipsis, Revelaciones 18 del 4 al 5. Entonces oí otra voz que salía del cielo y decir: salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas, porque sus pecados son una masa enfermiza, amontonados hasta el cielo, y Yahweh se ha acordado de sus crímenes. Si no sales de Babel, pasarás por una tribulación, por grandes tribulaciones. Esto es la persecución, el sonar de la séptima trompeta. Es donde veremos lo que está revelado en las Escrituras. Levantará sus manos por segunda vez al remanente de su pueblo Israel. Isaías 11 del 10 al 16 dice: en aquel día la raíz de Isaías, Mashiach, el Aleph, el Kohehen, el que se levantará para regir los Goyim, las naciones, Mashiach, el Taf, el Melech, y en él los Goyim, los gentiles, confiarán, y el lugar donde él descansa será glorioso. En aquel día Yahweh levantará su mano, Mashiach, el Taf, la voz de Yah, de nuevo, una segunda vez, al cielo, del remanente de su pueblo que permanece en Ashur, Mitzrayim, Patros, Etiopía, Elam, Shinar, Hamad y en las islas del mar. Él levantará bandera para los Goyim, Mashiach el Aleph, la palabra, congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Judá, de las 4 esquinas de la tierra. Y la envidia de Efraín será quitada, y los enemigos de Judá perecerán. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no afligirá a Efraín. Ellos volarán en las naves de los Filistim. Ellos
Al mismo tiempo saquearán los mares, aquellos que vienen del este, Edom, y primero echarán manos a Moab, pero los hijos de Amón primero le obedecerán. Yahweh hará desolado el mar de Mitzraim, agitará su mano sobre el río Éufrates, con viento abrasador golpeará los 7 canales, y habilitando a la gente que cruce a pie seco. Allí habrá una carretera para mi pueblo que queda en Mitzraim, en Egipto, y será para Israel como el día que salió de la tierra de Egipto. Así ha dicho Yahweh: en esto conoceréis que yo soy Yahweh, aquí yo heriré con la vara que tengo en mi mano, con el poder, la vara, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Éxodo 7:17. Por lo tanto, estas 7 plagas son una advertencia y son también una lucha espiritual de Yahweh contra esas entidades demoníacas que adoraban los egipcios. La sangre del río Nilo, o la primera plaga, representa a Hapi, el dios del Nilo, que también era llamado Knum, guardia del Nilo. Se le rendía adoración, se le prendían inciensos y se le hacían sacrificios. La segunda plaga, las ranas, representan a Ect, diosa en forma de rana. Api, dios del Nilo, también era su esposo, ¿no? Los piojos, la tercera plaga, representan a Geb, dios de la tierra. En la cuarta plaga, las moscas, representan a Utchit, dios en forma de mosca. La peste en el ganado, la quinta plaga, representa a Pat, dios de la fertilidad, y Hathor, la diosa en forma de vaca. Las úlceras de la sexta plaga representan a Sekhmet, diosa con poder para sanar. En la séptima plaga y la última que figura en esta sección de la Torá es la plaga del granizo con fuego, y esto representa al dios Set, el dios de las tormentas, Nut, diosa del cielo. Por lo tanto, Yahweh en sus 7 plagas hace la representación de esta destrucción de estas entidades demoníacas que estaban adorando a los egipcios y las cuales habían llegado a tener un cierto poder, pero nada en comparación con el poder de Elohim, ya que la vara de Aarón se comió las 2 varas de esos magos egipcios que hacían encantamientos y los cuales recibían poder de estas entidades o de estos reinos demoníacos, de estas potestades demoníacas, las cuales no tienen ningún tipo de poder frente a nuestro Creador. Shalom.